Han sido las primeras vacaciones de Semana Santa sin restricciones tras la pandemia del COVID. Había buenas expectativas, el tiempo acompañaba y los mejores augurios se han cumplido con unos muy buenos datos para el sector turístico navarro. La hostelería y el comercio lo han notado, al igual que hoteles, campings o casas rurales donde prácticamente se colgaba el cartel de ocupadas. Por no hablar del Camino de Santiago, que también ha echado su particular Semana Santa. El turismo en Navarra mira ya al verano tras el examen con nota de estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues pasados estos días de fiesta y todavía en una semana ligado también con esa inercia todavía festiva que tenemos por delante, vamos a hacer un poco de balance. Vamos a echar la mirada a lo que ha sido esta Semana Santa, al resultado que hemos tenido en términos turísticos aquí en la Comunidad Foral, y también queremos ver cuál es el presente y el futuro no tan lejano que tenemos con el verano, por ejemplo, a la vuelta de la esquina. Comenzamos el dilema de hoy. Pues lo dicho, la Semana Santa, más que el verano, nos ha colocado en términos turísticos una posición por lo menos bastante optimista de cara al futuro, dejando ya al lado todas las penurias pasadas con la pandemia. Vamos a tratar de abordar la situación de este sector en Navarra a través de tres agentes que lo conocen bastante bien. Saludamos a Beatriz Duarte, que es secretaria general de la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bienvenida. ¿Cómo ha ido esta Semana Santa? ¿De vacaciones? ¿Ha tocado trabajar? Personalmente me ha tocado descansar. Descansar un poquito. Nuestra hostelería trabajando. Muy bien, pues enseguida abordaremos un poquito cómo han ido las cosas en el sector hostelero. Vamos a saludar también a Luis Cortés, que es promotor de Navartur, la Feria Internacional Navarra de Turismo, que se celebra cada año. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Balance bueno para en lo que tú has podido percibir un poco, no sé si con datos o sin datos, pero bueno, ¿cuáles son las sensaciones que te ha dejado? Yo creo que ha sido un balance bueno, sí, yo creo que un poco nos hemos vuelto a situar un poco en la línea de 2019, ¿no? Porque el año pasado fue un poco un año raro, en el que salíamos de la pandemia y hubo una explosión quizás hasta excesiva, ¿no? Sí. De todos queríamos viajar a toda costa, y este año yo creo que hemos vuelto un poco a lo que podía ser las cifras un poco de 2019, prepandemia. Muy bien, pues enseguida abundaremos también en algunas de ellas. Y Juan Goñi, que es guía de naturaleza de Navarra al Natural, y si algo tiene Navarra, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Es naturaleza, ¿no? Y ese es un factor muy importante y entiendo yo que todavía por descubrir aquí, no solamente para quienes estamos dentro, sino para el que viene de fuera, ¿no? Bueno, yo creo que la naturaleza en Navarra es un reclamo turístico de primerísima categoría, ¿no? Bien lo dicen los datos de Google, de búsquedas, etcétera, etcétera. Quizás sea uno de nuestros reclamos más potentes, ¿no? El turismo verde, turismo de naturaleza. Así que bueno, quizá los más desconocedores de este tema sean los propios navarros. Los propios navarros, ¿no? Eso siempre se ha dicho, ¿eh? Sí, desde luego en el resto del Estado, sobre todo, se nos conoce y muy bien para el turismo de este tipo. Muy bien, pues enseguida, como digo, abundaremos en estas cuestiones, en estos ángulos, en algún otro también, por supuesto, para tratar de entender de qué estamos hablando, de este turismo que se está poniendo en marcha ya en Navarra después de la pandemia. Decíamos que, bueno, pues tenemos una mirada de alguna manera optimista de cara al futuro, puesto que, como decía Luis, se han recuperado de alguna manera los niveles previos a la pandemia en esta Semana Santa. Vamos a verlo a través de esta pieza. Hasta arriba, el depósito lleno y ruta por la Comunidad Foral. Es el plan de Semana Santa de muchos turistas. Soy de Argentina, estoy camino a Pamplona y la verdad que vengo encantado con el paisaje y el país que tienen. La afluencia se nota en las calles en una Semana Santa que llega a niveles prepandemia. Se prevé muy buena, casi estamos en los niveles de previsión que tuvimos en el año 2019. Y uno de los sitios marcados en el mapa de los turistas es la calle Estafeta, ya que reúne dos de los puntos importantes de Pamplona, la gastronomía y el paso del encierro. Ahí a la taconera y... Por la comida, ¿no? La historia de los toros y todo lo que conlleva. Aquí, aunque vengas y esté nevando, la gente a su pinchito sale. A conocer un poco el Pirineo y en el casco antiguo muy chulo. Las verduras, las alcachofas, los espárragos. Historia, naturaleza, tradiciones y gastronomía. Son muchas las opciones que demuestran el atractivo de Navarra. Por
ocurre en los encierros, qué ocurre en las fiestas de San Fermín. Historia, sobre todo del Camino de Santiago, que también es un elemento importante, y de las murallas, pues la gente entra ya en esas partes un poquito más históricas o artísticas. Los alojamientos también casi completos y la hostelería con buenas sensaciones. Se nota que está viniendo mucho extranjero, se nota que la gente de fuera come más de pinchos que de carta, porque la barra se vacía. Y los navarros también aprovechan los días festivos. Desde muy temprano salían destinos internacionales desde el aeropuerto. Como veis, el aeropuerto empieza a quedarse vacío porque gracias a todos los navarros hemos podido sacar los vuelos directos desde Pamplona, tanto a Marrakech y a Catania, a Estambul y Praga. Semana clave para la economía local que refleja el interés de los turistas por descubrir Navarra. Un creciente interés que se ha podido palpar, sobre todo por los agentes que ejercen de esa palanca motora, ¿no?, de lo que es el turismo en Navarra. Yo antes de empezar a hablar, si os parece, quería preguntaros, cuando en vuestros círculos habituales en los que profesionalmente os movéis, incluso en términos también, en círculos de amistad, ¿no? Cuando tenéis que poner a Navarra de relieve para la gente que no es de aquí, ¿no?, cuando tenéis que hacer un poco, ejercer de maestros de ceremonias, ¿no?, a la hora de vender la comunidad foral como un elemento, pues, a conocer, ¿qué es lo que os preguntan y qué es lo que decís? Por ejemplo, Beatriz, entiendo que la gastronomía, por supuesto, juega también un elemento muy tractor, ¿no?, dentro de lo que es el turismo en Navarra, pero bueno, cuando os pregunta a la gente que se acerca a Navarra, ¿en qué se interesa? ¿Cuál es vuestra percepción? Naturaleza y gastronomía, está claro que son dos de los pilares más fuertes que tenemos, los grandes potenciales en Navarra, sí. Como hablaba el compañero de naturaleza. Nosotras, por ejemplo, cuando acudimos a ferias turísticas, ahí atendemos mostrador, lo que se demanda es muchísima información de recorridos, de rutas, de senderismos, de hitos, recursos turísticos que visitar. Normalmente ya van quizás hasta incluso con el nombre de un recurso o de una zona ya determinado en su cabeza y quieren información concreta de ese lugar, ¿no? Y hablamos, pues bueno, hablamos de Irati, hablamos de Baztán, de Elizondo, hablamos de Bardena, en todas las diferentes zonas geográficas de la comunidad de Navarra, porque todas tienen su atractivo. Y bueno, pues solemos decir que Navarra es una comunidad pequeña y es una ventaja, pues porque te alojes donde te alojes, las distancias para recorrerlas son pequeñas, ¿no? Y normalmente luego la gente acaba haciendo, pues eso, viendo pues toda la diversidad que podemos ofrecer, pero bueno, naturaleza, gastronomía, los pinchos, el poteo es nuestro gran atractivo, sí. Los restaurantes, una cocina muy ligada al producto local y nuestro patrimonio cultural. Claro, Beatriz ha dado una de las claves que entiendo yo puede ser también un factor atractivo, ¿no?, para que es el efecto geográfico de Navarra, no la posición, sino que somos una comunidad pequeña donde no cuesta mucho recorrerla de punta a punta prácticamente en un día, ¿no, Luis? Sí, efectivamente, y luego, pues como decía Beatriz, aparte de esos tres hitos, ¿no?, de gastronomía, nuestro patrimonio histórico y naturaleza, pues la combinación, digamos, de determinadas prácticas turísticas, como pueda ser, pues, cicloturismo más gastronomía, o rutas de senderismo más gastronomía, o más visitas, digamos, al patrimonio cultural que tenemos. Entonces, ahora hay un boom a nivel mundial, yo creo, ¿no?, de todo lo que sea, digamos, pues hacer rutas en bicicleta, de senderismo, etcétera, y ahí Navarra yo creo que está muy bien posicionada y de hecho pues el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra pues está incidiendo últimamente en las ferias a las que acude, etcétera, en presentar precisamente el patrimonio, digamos, o la riqueza que tenemos en ese ámbito, ¿no? Yo creo que ahí hay un ámbito muy importante para captar ese nicho de viajero, que además es un viajero interesante porque es respetuoso, no es un viajero depredador, ¿no?, sino que de alguna manera respeta pues allá donde va y bueno, pues que consume, tiene un poder adquisitivo medio alto, es un nicho interesante. Claro. Cuando hablamos hablábamos antes de la naturaleza, ¿no? Y, por ejemplo, alguno de los ejemplos, Juan, que acaba de poner Luis, está ligado precisamente a la naturaleza, al deporte.
¿Qué queda por inventar? Quedan muchas cosas, entiendo yo, por inventar y por repensar, ¿no? A la hora de hacer atractivo, por ejemplo, la Bardena navarra, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero bueno, hay muchas otras. Nos podemos ir a Bertiz, nos podemos ir a cualquier lado, ¿no? Bueno, queda mucho por inventar, pero creo que lo que queda por inventar ya está inventado. O sea, que todo está visto, ¿no? Yo apostaría por el regreso al turismo tranquilo. Yo, lo que han dicho los compañeros, estoy absolutamente de acuerdo. El eje principal que Navarra tiene está basado en la gastronomía y la naturaleza y desde luego en nuestros recursos históricos, artísticos y, si me permites, tradición, ¿no? La tradición, sí, las tradiciones que tanto llaman la atención, ¿no? Las tradiciones desde el carnaval rural del norte, los encierros, las fiestas, en fin, las romerías, la javierada, el Camino de Santiago. Navarra es tierra de tradición y eso llama muchísimo la atención también, ¿no? Pero creo que quizá uno de los factores fundamentales que están buscando la gente que viene aquí es ese turismo pequeño, ese turismo tranquilo, ese turismo evitando masificaciones. En otros puntos pues hemos visto, no sé, grandes aglomeraciones de gente y aquí esto no se da. Por mucha gente que hay en los públicos del Pirineo se respira tranquilidad por todos los sitios, ¿no? Y yo creo que la gente viene buscando eso, ¿no? Es mi opinión, yo por lo menos en el punto en el que sí, vivo. No, y es una sensación que yo también tengo, y que comparto, pero es como una sensación, claro, no testada, pero bueno. Deberíamos de tener cuidado en conservar ese recurso, Deberíamos de no masificarnos demasiado para conservar ese turismo a pequeña escala, con poco impacto, ese turismo rural, cercano, ese restaurante pequeñito que comentaba Beatriz, de productos muy ligados al territorio, muy de temporada, muy de casa. Esto que nosotros desde Navarra lo vemos como algo normal, los visitantes que tenemos de otras comunidades autónomas lo encuentran un descubrimiento fascinante, ¿no? Pero esto, por ejemplo, en otras comunidades entiendo yo que también se dará. Pero ¿por qué Navarra tiene ese efecto tan atractivo hacia el turista de fuera en estas claves de turismo sereno, tranquilo, de paisaje? Quizás es más difícil, ¿no?, encontrar, por ejemplo, Guipúzcoa tiene más o menos la misma población que Navarra, pero su dimensión es mucho más pequeña. Entonces, vayas donde vayas, vas a encontrar más gente, ¿no? Entonces, esa sensación de masificación, todavía aquí yo creo que estamos en un punto muy bueno, sumado a quizás la percepción que se lleva la gente que nos visita, que es un destino auténtico todavía, ¿no? Vayas a Bardenas, vayas a Baztán, Roncal, etcétera, pues es como se ve autenticidad, ¿no?, en los países, en las gentes, incluso en cómo están conservados la arquitectura de los pueblos, la autenticidad de la propia gastronomía, sí, también kilómetro cero. Claro. La gente, por ejemplo, la gente que ejerce también un poco de patrimonio inmaterial, ¿no?, a la hora de vender todo lo bueno que tiene Navarra, en claves culturales incluso, ¿no? Entiendo. De anfitriones. Hablamos de anfitriones porque al final son las personas que reciben al visitante, ¿no?, que le acogen, que le hablan de toda esa riqueza paisajística y cultural que tiene en el lugar donde visita, y al final eso es lo que luego motiva a que se realicen actividades, a que se consuma. O sea, que las personas somos de alguna manera también, o son de alguna manera prescriptoras también Sí, la gente cuando viaja no quiere encontrar lo mismo que en su casa, quiere encontrar algo diferente, ¿no? Entonces ese punto de auténtico es importante. Yo he estado, por ejemplo, en Semana Santa en Córdoba y me ha encantado precisamente por eso, porque me ha sorprendido cómo ahí giraba todo en torno a la cultura del toro en el amplio sentido de la palabra, no solamente de lo que es el mundo de las corridas y tal. Sorprende porque pues, por aquí, por el norte, no hay quizás pues no está tan impregnado quizás, ¿no?, esa cultura, y tiene un punto auténtico que gusta porque llama la atención, ¿no? Y no encuentras algo diferente a lo que pueda ser el ecosistema en el que estás, digamos, en tu día a día, ¿no? Y claro, eso, pues, el que viene de Valencia, no sé, de Bilbao, de Cataluña, de Barcelona, etcétera, yo creo que lo valora, ¿no? Luego veremos también si hemos sido capaces o no de despegarnos de alguna manera, pero no porque haya que despegarse, de los grandes mantras del turismo, como ha podido ser los Sanfermines de Pamplona. Es decir, si tenemos algo que ofrecer más allá de los Sanfermines, o si tenemos unos Sanfermines que ofrecer distintos a los ya conocidos. Luego entraremos en esos detalles, pero vamos a abundar un poquito más en lo que ha sido esta Semana Santa, que todavía sigue, como decíamos, estirándose de alguna manera a lo largo de estos días ya post-festivos.
pero que siguen de alguna manera también tentando y mucho al turista que se acerca para conocer nuestra tierra. Aunque para muchos ya han terminado las vacaciones, aún hemos visto por el centro de Pamplona turistas que están aprovechando los últimos coletazos de la Semana Santa para visitar la ciudad, porque Navarra esta Semana Santa ha tenido el 90% de ocupación en alojamientos turísticos. Debido sobre todo a la gran climatología fundamental en el turismo, por tanto podemos calificar la Semana Santa de muy buena. Porque si algo nos ha acompañado durante los últimos días ha sido el buen tiempo. Y queremos aprovechar el día de hoy, que hace un día espléndido, y disfrutar de ello. ¿Algún recorrido por aquí que estén cerca o qué es lo que tenemos? Y además de la climatología, en nuestra tierra hay dos atractivos fundamentales, la gastronomía. Y pinchos, y comer y beber sobre todo. Los pinchos buenísimos, lo de tortilla con alioli, jamón. Está muy bueno. Y a ver si nos aclaramos para ir a tomar una tapa. Y en Pamplona, los Sanfermines. Y todo el recorrido de los toros que ya lo hemos hecho también. Es muy bonito. Tengo ganas ya que lleguen los Sanfermines para ver los toros correr. Además de la belleza natural del entorno. Allí está más seco todo. Alguna ruta de senderismo aquí cerca de Pamplona. Porque tenemos un manantial y eso, y viene mucha gente a visitarlo. Las zonas de acampada de Navarra esta Semana Santa han estado cerca del 60% de ocupación. Va tocando a su fin la campaña turística de Semana Santa y nos hemos acercado hasta el camping de Ezcaba para conocer de primera mano las sensaciones que les dejan estas vacaciones, sensaciones que en su caso son bien fundadas y que nos dejan una buena noticia. La ocupación ha sido muy buena, la verdad que ha cumplido todo, ha superado la perspectiva que teníamos para estos días, y hemos tenido en lo que es alojamiento un 100%, lo que es la acampada, pues bueno, este camping es muy grande y es difícil de llegar al 100%, pero hemos tenido un 50%. Ya en la oficina de turismo señalaban la sensación de cierta mejoría con respecto a la pasada Semana Santa, y en el camping corroboran esta misma idea. Ha sido bastante mejor que la del año pasado y vamos un poco recuperando lo que era antes de la pandemia. Lo que tiene de diferente este camping es la cercanía a Pamplona. Eso le hace pues, bueno, un turismo diferente durante todo el año. Nosotras trabajamos muchísimo con gente extranjera, ya que vienen a hacer turismo o van de ruta, ¿no? y hacen aquí una parada para conocer Pamplona. Porque la capital navarra atrae turistas a lo largo de todo el año, pero en este caso lo particular de estas fechas influye también en la estructura de las vacaciones. En Semana Santa concretamente es más un perfil familiar. Yo creo que es un momento de disfrute en familia. Puede variar el perfil de los turistas, lo que no cambia es el perfil de quien busca en sus vacaciones la tranquilidad de un camping. A la persona que le gusta un poco estar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, la sensación de libertad que te puede dar un camping. Una opción que no pasa de moda, pero en la que también llega el momento de recoger y volver a casa. Bueno, pues el dibujo que nos está dejando estos días y que de alguna manera también anticipa lo que está por venir. Luis, comentábamos poco antes del programa, ¿no? Veíamos o queremos ver en estos datos buenos, sin duda, que hemos obtenido en Semana Santa del turismo, un espejo de lo que puede llegar en verano. Esperamos de alguna manera unos buenos datos también para este verano, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Yo creo que si la coyuntura internacional no nos ocurre nada pues, tipo guerra de Ucrania, cosas de estas, yo creo que el verano va a ser, o sea, el año va a ser bueno. La expectativa que hay yo creo que es positiva y yo creo que serán cifras, pues ya digo, en la línea de lo que fue 2019, que fue uno de los años a nivel nacional, ¿sí? Pues récord, ¿no? Bueno, yo quería preguntar, por seguir un poco abundando en esas claves que apuntábamos, decía Beatriz hace un momento, hablaba de la gente, ¿no? Hablábamos de la gente, ¿no? Como prescriptora de las cosas buenas que tiene Navarra, ¿no? ¿Cuál creéis que es el elemento diferenciador de Navarra frente al de otras comunidades limítrofes? Guipúzcoa, que salía también a colación hace unos instantes. Bueno, es una provincia un poquito más pequeña, eso sí tiene playa, nosotros no. Pero en cualquier caso, ¿cuál creéis que puede ser ese elemento, como digo, diferenciador que tiene Navarra, Juan, frente a otras comunidades limítrofes? Bueno, hay varios. Yo creo que quizá el más importante que nos hace únicos en toda Europa es la biodiversidad. La diversidad unida a la biodiversidad. Estamos en una región que es la única de Europa donde uno puede estar en el mayor desierto de Europa desayunando,
merendando o comiendo en uno de los desiertos atlánticos mejor conservados de Europa, como puede ser Vértiz, e irse a dormir al mayor hayedo abetal que tenemos en esta parte de Europa, que es Irati, ¿no? Y esto solo puede ocurrir en Navarra, no hay otra región en Europa que lo tenga, ¿no? Y si además unimos que a 25 minutos de Elizondo tenemos la playa de Donosti, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Eso nos diferencia de una forma abismal respecto al resto. Y además tenemos otra cosa que antes quería comentar respecto a cuando estábamos hablando un poquito de esos pueblos de arquitectura fascinante, ¿no? Estoy acordándome, por supuesto, de cualquiera de los pueblos del norte, ¿no? Baztán, Quinto Real, Ochagavía, en fin, cualquiera de ellos, ¿no? Y es que son pueblos vividos, ¿eh? Y eso la gente lo detecta rápidamente. Tenemos ejemplos, no quiero nombrar ninguno, pero tenemos ejemplos no lejos de aquí, en los que el pueblo se ha convertido en un decorado, en el que solo hay tiendas de recuerdos, locales de hostelería prácticamente sin personalidad, pero no hay ropa tendida en los balcones. En cambio aquí sigue habiendo esto. Esto sorprende muchísimo a nuestros visitantes. Son pueblos que no son escenarios, sino que son pueblos con alma. Y esto deberíamos los navarros de asumirlo y cuidarlo, porque esto no es para siempre. Esto lo tendremos y lo mantendremos si sabemos cuidar a las gentes que habitan en estos pueblos preciosos, que por desgracia tienen muchas deficiencias de muchísimos tipos y que deberíamos de soslayar, deberíamos de arreglar entre todos, ¿no? Siendo conscientes del enorme patrimonio que tenemos en este aspecto, que estos pueblos sigan siendo vividos, que se pueda vivir, que haya servicios, que haya médicos, que haya transporte público. Bueno, lo que en las ciudades, voy a decir dais, porque yo soy de uno de esos pueblos, ¿no? Soy de Arratzu, allá es donde vivo, ¿no? Pues lo que en las ciudades a veces se da por hecho y se da por, quizá en algunos pueblos no es tanto, no es tan fácil, y reivindicar un poco esa vida de los pueblos que nos da ese carácter único. Claro, y ahí es donde juega un papel fundamental la cultura, ¿no, Beatriz? Sí. Y ese es el reto al que nos enfrentamos y que no está solo en nuestra mano conseguirlo. Por eso no nos cansamos de pedir ese apoyo necesario a las administraciones, porque si queremos que nuestros pueblos y nuestros valles sigan teniendo vida, pues tenemos que entender que la economía, la actividad económica en los lugares pues es muy importante. Claro. Y uno de los elementos claves pues es el turismo, que además es una actividad que llega a sumarse a las ya existentes previas de actividad agrícola, actividad ganadera. Así surge de inicio la actividad turística en los diferentes territorios de Navarra, y yo creo que es la clave para que realmente podamos seguir teniendo ese futuro que necesitamos, ¿no? Como bien decía el compañero, y además nosotros siempre decimos, el visitante no entiende de fronteras, no entiende de límites geográficos, ¿no? Exactamente, entonces nuestra ubicación en el mapa es un lugar muy estratégico, porque estamos ubicados pues, a una corta distancia de la cornisa cantábrica, de nuestro País Vasco, del sur de Francia incluso. Entonces eso es un potencial enorme el que tenemos y el que yo creo que está en nuestra mano, la mano de todos, aprovecharlo para que sigamos teniendo futuro, porque el presente lo estamos teniendo, pero que podamos tener futuro. Claro, para tener esos pueblos vividos y que sigan viviendo de alguna manera hace falta también una implicación clara por parte de todos, me refiero también por parte de la administración, que me consta que en ello anda también. Y en cualquier caso también hacer frente a una cuestión no menor y de la que se habla mucho y se seguirá hablando, como es la despoblación. Es decir, no podemos dejar los pueblos huérfanos de nada, sino hay que, pues de alguna manera, apoyarlos, ¿no? Y yo entiendo que van por ahí también los tiros, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto interesante ligado un poco a la cultura del vino, de las bodegas, precisamente para tratar de fijar población, un proyecto de enoturismo que además está financiado con fondos de Next Generation, fondos europeos, precisamente pues aprovechando un poco ya esa cultura que tienen de las bodegas, del vino y tal, para que la gente joven no se tenga que ir. Pero claro, para eso también necesitamos fibra óptica, para que pues las conexiones a internet, ¿no? Que también está muy unida precisamente ese efecto de hacer frente a la despoblación.
Sí, necesitamos eso, necesitamos también, pues aparte de esa infraestructura que permita pues, que las conexiones sean pues, igual que en las ciudades, que la gente joven pues, se anime a crear empresas ligadas un poco a la actividad del territorio, pero con ese binomio un poco cultura, turismo. Por ejemplo, yo siempre echo de menos un poco pues, que sea tan difícil poder traer, no sé, a un grupo que está alojado en Biarritz a ver cómo crecen aquí los espárragos, ¿no? Por ejemplo. Que hay alguien que realmente pues, se preocupe de llevarles a la finca, ver cómo, incluso enseñarles a sacar el espárrago del campo y luego que lo puedan degustar, ¿no? Te digo espárrago porque estamos ahora arrancando la temporada. Del negocio propiamente. Sí, pero podíamos hablar de la alcachofa Claro, o de cualquier claro. otro Sí, producto y es pues, algo que yo creo que además captaríamos un tipo de público. Nos falta un poco, yo creo, que crear producto en el sentido de empresas que ofrezcan ese tipo de, digamos, de experiencias ligadas sea al patrimonio cultural, sea a la gastronomía, sea al mundo de las bodegas, que las bodegas, por ejemplo, que están abiertas al turismo también, pues trabajen en domingo, que algunas no se abren, o en fechas pues que son pues vacacionales. Pero es que el viajero viaja sobre todo cuando son vacaciones, ¿no? Y entonces, efectivamente. Pero bueno, es verdad, sí, Beatriz. Sí. Disculpa, simplemente mencionar, pero me parece importante, porque ahora mismo hay una iniciativa, hay una petición clara presentada en el Congreso de los Diputados, en el que relaciona, viene promovida realmente por Teruel, pero en el que relaciona mucho la hostelería, los bares, la actividad social que hacen los bares con la España vaciada, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión clave muy importante en la que realmente hay ciertas actividades económicas en un pueblo, como puede ser el bar, que precisamente favorece... De hecho, cuando alguien va a un pueblo, efectivamente pregunta si hay un bar, ¿no? Para socializar, y eso es verdad. Socializar. Sí. ¿Qué es lo que nos gusta hacer aquí? Bueno, vamos a seguir socializando de alguna manera y nos iremos. Hay un elemento también muy transversal a lo largo de Navarra, como es el Camino de Santiago, del que vamos a hablar a la vuelta de esta pequeña pausa que vamos a hacer, que también es muy interesante y que de alguna manera también pone en valor eso a lo que aludías, Juan, que era los pueblos vivos, ¿no? que nos cuentan sus propias historias, ¿no? que están ahí. Luego veremos cómo ha ido... ¿Cómo va, de alguna manera, el Camino de Santiago, que esta Semana Santa, desde luego, también ha tenido mucho peso específico a la hora de atraer a turistas, que no es que lo hagan de corrido, pero sí que lo hacen por etapas, que es también otra muy buena opción. Hacemos una pequeña pausa y estamos de nuevo con ustedes. Aquí seguimos en este programa de hoy analizando cómo ha sido y cómo está la situación turística en Navarra tras una muy buena Semana Santa que hemos tenido. Y lo habíamos dejado, Beatriz, Luis, Juan, habíamos dejado este asunto en un tema muy interesante que comentaba Beatriz, que se está ya elevando incluso, como decías, al Congreso de los Diputados, que es el efecto del bar, ¿no? Del establecimiento hostelero en un pueblo, ¿no? Como elemento, de alguna manera, dinamizador, como elemento socializador. Y es verdad, estábamos hablando en esta pausa que acabamos de hacer, que quien no ha ido a un pueblo, por pequeño que sea, ha dicho, ¿dónde está el bar? ¿No? Pues para ir a tomar algo y conocer a la gente, porque es donde, Luis, donde conocemos a la gente, donde conocemos las pequeñas historias, ¿no? Las que aludía también sobre los pueblos vivos, que me gusta mucho esa expresión, Juan. Sí, yo creo que una doble vertiente, por un lado, un pueblo sin bar, a los propios lugareños del pueblo es que los matas en vida, porque es la manera que tienen de socializar, etcétera, ¿no? Los bares son un poco lo que vino después de los famosos teleclubs, ¿no? Cuando surgió la televisión en España y no había televisión más que la que había en el club, donde se reunían los del pueblo pues a ver lo que hubiera en la 1 o en la UHF, ¿no? Pero sinceramente yo creo que un pueblo sin bar, pues realmente la calidad de vida de los del lugar cambiaría totalmente, claro, ¿no? Bajaría mucho. Donde hay un elemento de reunión, ¿no? Eso es. Pero luego también es verdad que nos puede servir a los
viajeros nos puede servir un poco también de información, pues información más de primera mano, ¿no? Ellos son prescriptores, al fin y al cabo, ¿no? Conocen muy bien su pueblo y nos pueden dar respuesta a cualquier duda que podamos tener sobre cualquier pues atractivo turístico que pueda tener la zona. Sí, cualquier pequeño detalle que se nos pueda escapar, porque efectivamente todos tiramos de San Google a la hora de ir a un lugar, o el que prefiere un libro, una agenda manuscrita, pues le echa un vistazo, pero los detalles están ahí, ¿no, Juan? Sin duda ninguna. Son los mayores prescriptores, ¿no? Y además, donde encuentras la gastronomía más auténtica, son verdaderos héroes, porque han estado muy bien, están trabajando muy duro estos días de Semana Santa, pero un día laborable entran 2 paisanos a tomarse 2 vinos, y al día siguiente 1, y al día siguiente 5, y un café con leche, y otro café con leche, y así tiene que sobrevivir muchas veces una familia en un pueblo difícil, en un pueblo lejos de las vías. O sea, son verdaderos héroes, pero la mayor parte de los vecinos de estos pueblos que tanto nos gustan, ¿no?, lo siguen siendo, ¿no?, que tienen que pelear con uñas y dientes porque se mantenga el colegio, porque se quedan poquitos niños. No sabemos bien lo que les debemos, ¿no? Porque si no, se nos morirán los pueblos, y si nos mueren los pueblos, se nos morirá ese carácter que hace de Navarra un punto tan especial para el turista, ¿no? Ese pequeño turismo rural, a pequeña escala, que encuentra en el camarero del bar pues el mejor sendero de estas fechas. No lo encuentra en Google ni en ningún lado, sino que encuentra que ahí donde se van a bañar los vecinos del pueblo en verano, en la cascadita del tío Raimundo, allá van a estar ustedes estupendamente con su bocata, que les voy a hacer yo de lomo con pimientos. Por ejemplo. ¿No? Y esa es la experiencia inolvidable que hace de Navarra un destino único, desde luego. Me parece muy importante lo que dice el compañero, y voy a aprovechar para darle valor y prestigio a esta profesión, porque yo creo que lo merece. Más allá de lo que podamos pensar, es muy difícil vivir de ello si tienes un negocio en un pueblo, es muy difícil vivir solo de ello, con lo cual normalmente, y para que sea clave de éxito, muchas veces es una actividad añadida económica a otra, pero además es sacrificado. También es cierto que es vocacional, es gratificante, porque haces feliz a la gente, porque el hostelero, el trabajador en la hostelería hace feliz, momentos felices a las personas, pero también es verdad que cuanto más tiempo de ocio y de descanso tenemos, más les toca trabajar, ¿no? Claro. Y luego pues que van como a contracorriente siempre. Claro, ¿no? Esa cantidad de horas y de días al año que quizás tienes que estar abierto sin suponerte sin ser rentable económicamente, sin pero que estás caja, prestando, ¿no? servicio, servicio, y yo creo que es importante dar el valor que merecen. Bueno, pues uno de esos, ese valor que lo tenemos en cada uno de nuestros pueblos, bueno, pues se percibe muy bien cuando uno hace, por ejemplo, el Camino de Santiago, al que aludíamos hace unos instantes, ¿no? El Camino de Santiago de Navarra, el Camino francés, y hemos estado en Estella porque es un punto, desde luego, de referencia, ¿no?, para el peregrino o la peregrina, ¿no? Y hemos querido, de alguna manera, también saber, conocer quién pasa por ahí, cuál es el perfil, de dónde viene, ¿no?, esa gente. Y nos podríamos sorprender porque vienen de todo el mundo, como hemos podido comprobar. El Camino de Santiago se convierte en uno de los destinos favoritos de esta Semana Santa. La gente comienza a salir, el tiempo mejora también, eso también acompaña muchísimo. Según las estadísticas de la Oficina del Peregrino, el 10% de los que llegan a Compostela a lo largo de todo el año lo hacen en estas fechas. Este incremento de personas ya se nota en la ocupación de los albergues. Estamos recibiendo muchas reservas, pero nosotros trabajamos más al día, lo que va llegando poco a poco del camino. Vengo de Madrid y nada, me estoy haciendo a trocitos el Camino de Santiago. También son muchos los peregrinos internacionales que aprovechan estas fechas para realizar el camino. De los Estados Unidos. Dinamarca. De Australia. ¿Somos de Francia? Austria. Alemania. De Perú. Taiwán. United States. Cientos de historias y motivos para realizar este viaje, pero todas con la misma conclusión: hacer de este un viaje increíble, realmente increíble. Pues muy bonita, muy profunda, muy de paz. Para mí es tranquilidad y hacerlo a mi ritmo. Pues lo dicho, que
Es un elemento turístico, desde luego, de primer orden, ¿no? Internacional, incluso diría, ¿no? ¿En qué lugar ocuparía o pondríais en el escaparate del turismo de Navarra, dónde pondríais el Camino de Santiago? Sin duda, en un lugar de privilegio. Yo creo que 1, 2, 3. Yo creo que es importante, es muy importante, muy importante. Sin duda. Esto lo demuestran los datos de búsquedas de Google, en los que, si no recuerdo mal, lo más buscado en Navarra, quitando San Fermines, sí, que es otra historia, sí, sí, ¿no? No recuerdo el orden del podium, da igual, para el caso es lo mismo, pero eran Irati, Bardenas y Camino de Santiago. Claro, además es un elemento turístico a lo largo de todo el año, prácticamente, sí, que es verdad que tendrá sus picos de turistas, que me imagino que estarán ligados al buen tiempo, pero aquí tenemos un goteo permanente, ¿no? Los albergues están ahí llenos de peregrinos. Cuando no pues, en fin, como digo, de gente que acude para hacerlo por etapa, ya no de una manera continuada, ¿no? Seguida. Y aquí es también lo que decíamos, el Camino de Santiago es una plataforma para muchos otros sectores que se especializan al calor del caminante, ¿no? Como por ejemplo la hostelería, ¿no? Sí. Y coloca a Navarra en el mapa, yo creo, ¿no? A nivel internacional. Está sobre todo centrado en la temporada marzo, octubre, noviembre, que es la temporada fuerte, vamos a decir, y en la que inician la actividad todos los albergues del recorrido. Y bueno, pues ahí la hostelería evidentemente tiene un papel fundamental, ¿no? Pues porque es la que da servicio de manutención y de alimento a todo el peregrino que va recorriendo el camino a lo largo de toda Navarra. Decías antes, Juan, ahora por cambiar un poquito el tercio y por ir avanzando, que Navarra quizás también es la gran desconocida para los de dentro, ¿no? Los que somos de aquí, ¿no? ¿Cuál creéis que es el peso del turismo de interior dentro de lo que es el sector turístico en Navarra? Ya no o sea, lo que deja a la gente que viene de fuera, sino lo que dejamos los navarros por hacer turismo. ¿Dónde colocáis un poco también ahí ese peso? ¿Es alto, es bajo, podría ser mayor? Yo creo que durante los años de pandemia, por ejemplo, ahí hubo una explosión, ¿no? Ahí conocimos todos lo que antes no conocíamos. Pero sí, verdad, yo por ejemplo, el lunes estuve en el monasterio de Iranzu, ¿sí? Y la verdad es que es un sitio fantástico, con el cañón del río Iranzu, y realmente estábamos 4 gatos. Pues anda que los de tierras de Iranzu no se lo ocurran, porque se lo trabajan Charo es una muchísimo. Sí. Charo Pesteguía, que efectivamente lo trabaja muy bien. Estaba bastante vacío, ¿no? Entonces, dices, realmente es cierto que muchas veces pasa, ¿no? Que los de casa viajamos pues a cualquier punto del planeta y no conocemos lo nuestro, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que decías del Camino de Santiago, es verdad que además es un tipo de viajero que viaja lento, viaja despacio, con lo cual la experiencia es mucho más potente, y cuando vuelve a su casa pues va a ser el mejor prescriptor, va a hablar maravillas, ¿no? Claro. Y luego pues vendrá de otra manera, pues igual resulta que viene, no sé, pues a la costa vasco-francesa con su familia, pero luego pues hace una excursión de día o de varios días a Navarra. Entonces yo creo que es un recurso, un tema que tenemos que cuidar mucho. Juan, ¿tú qué piensas? Bueno, varias cosas. Respecto al Camino de Santiago, por supuesto, y además aglutina dos de esos factores que estamos comentando constantemente. Naturaleza. Hay etapas del Camino de Santiago que en sí son rutas senderistas de primerísimo orden, con un valor paisajístico y de naturaleza equiparable a cualquier otra de España. Por ejemplo, me estoy acordando de la etapa que va de Roncesvalles hacia abajo, que da igual a la Rasuaña o Zubiri, donde queréis terminarla. Una etapa de una belleza inconmensurable. Los alledos que cruzas por el Pirineo, y tampoco me quiero olvidar del otro Camino de Santiago de mi tierra, ¿no? El Camino de Santiago Bactanés, tan desconocido y tan precioso. La etapa de Velate está calificada por un especialista en Camino de Santiago como la más hermosa de todos los caminos de Santiago, sin duda ninguna. La etapa que cruza los Altos de Velate por la calzada romana tiene una belleza... en fin, claro, es que cuando dices, fíjate lo que los Altos de Velate, claro, aquí cuando pronunciamos Velate estamos ya pensando en los túneles. En los camiones. En los camiones, efectivamente, pero fíjate lo que acabas de decir, Juan. Pues esa ruta del Camino de Santiago Bactanés, por ejemplo,
Es una ruta muy desconocida para los navarros, y probablemente es de las mejores formas que tenemos de conocer Baztán, sin duda ninguna. Recorrer Baztán por su camino de Santiago, ¿no? Porque vas, como bien decía Luis, pues de una forma despaciosa, tranquila, caminando, es como se ven las cosas, que se lo pregunten al difunto Cela y su viaje por la Alcarria, ¿no? Caminando es como se ven las cosas, ¿no? Gastando un poquito de alpargata, parándote en el caserío con el señor que está allí cuidando las ovejas, preguntándole qué tal le va la vida. Es como realmente uno se empapa del territorio, ¿no? Ese es el turismo que tenemos que descubrir. Antes me preguntabas, ¿qué nos queda por descubrir? Bueno, pues quizás redescubrir ese turismo, ¿no? Ese turismo despacioso, muy hacia adentro de nosotros mismos, no hacia afuera, olvidarnos del Twitter y sus fotos, olvidarnos de la rapidez, del autobús, de llego a un pueblo, 4 fotos y me voy. Eso tenemos, si pudiera borrarlo del mapa, ¿no? Y quizá es hora de sentarnos con un amigo de Beatriz en un barito del Pirineo que nos ha dado de comer y tomarnos una copa de pacharán con él y decirle qué ricas están tus alubias. Eso es lo que deja realmente a la gente. Ahora le dicen turismo experiencial, turismo, no sé, bueno, tiene el nombre yo prefiero decir aventurero, viajero, turista no me gusta la palabra, ¿no? Pero es que fíjate, este turismo, que parece que lo estamos pensando para quien viene de fuera, es que lo tenemos que redescubrir los de dentro, ¿no? Yo entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Sin duda. Pues ese es el reto, ¿eh? Y luego dirigirnos precisamente a ese mercado, a ese visitante que realmente cumple un poco con esas premisas, que su motivación de viaje es esa, ¿no? Es verdad que como si algo ha traído bueno la pandemia es que ha permitido a muchas personas descubrir sitios y destinos que antes quizás no se habían planteado, ¿no? Y eso ha pasado con Navarra. Y yo creo que nosotros hemos tenido también la fortuna también de descubrir un nuevo perfil de turista que precisamente su ambición y lo que busca está ahí, ¿no? Pues vamos a conocer un poco qué es lo que dice la gente de casa, porque también les hemos preguntado, hemos querido saber un poco qué es lo que han hecho en esta Semana Santa, por si nos pueden dar alguna pista. ¿Las vacaciones también se pueden disfrutar en casa? No me he ido. Me gusta estar tranquilo aquí. Muy divertido. Estar, no sé, pues un poco en casa tranquilamente, sin muchas cosas que hacer. Pamplona y Navarra se han llenado de turistas que han pasado unos días en la comunidad, pero también de navarros que han querido redescubrir los encantos de la región. Tiene una oferta muy interesante, de hecho mucha gente de fuera viene aquí y a veces nosotros, pues estando cerca, no vemos lo que tenemos en la puerta. Unos por obligación. Algunos trabajan y otros tienen vacaciones, claro. Otros por pereza. Estoy muy a gusto en casa yo. Y algunos por gusto. Cuando mejor se está aquí es en estos días. Entre la lista de planes destacan pasear por la ciudad y disfrutar de los amigos y familia. Ir de pinchos, comer y beber. Salir a tomar el aperitivo, pasear, ir al monte. Hemos aprovechado un poco a paseos con los perritos y poco más. Una comida, unas potes con los amigos. Navarra es un buen destino siempre y más para los de casa. Pues bueno, esto es en lo que estamos abundando, ¿no? En esa palabra que a mí también creo que es muy adecuada y muy acertada, la de redescubrirnos a nosotros mismos, ¿no? En esa oferta que tenemos tan amplia y que tenemos que redescubrir. Permitidme que insista, que me ha gustado la expresión. Decíamos antes, y con esto vamos poco a poco terminando, hablábamos de los Sanfermines de Pamplona, ¿no? Que ha sido de alguna manera el gran escaparate turístico que ha tenido esta tierra, pero que de alguna manera en los últimos años, sobre todo, se quiere desligar del famoso, permitidme el término, turismo de borrachera, ¿no? Entonces, ¿qué claves pensáis que se deben poner en marcha para tratar de entender los Sanfermines desde otro punto de vista? Porque se trabaja, ¿no? a través de todos los organismos que están integrados en la ciudad, ¿no? Se trabaja para tratar de ofrecer unas fiestas de San Fermín desligadas de alguna manera a esa etiqueta que se ha puesto. ¿Qué pensáis qué mensajes se pueden lanzar? Beatriz, tú que de alguna manera influye mucho este tipo de turismo, sobre todo en el sector hostelero, ¿no? Y sobre todo en los comportamientos, en las tendencias de los últimos años, en el botellón, por ejemplo, ¿no? Que también os hace un flaco favor, sobre todo al sector de la hostelería. ¿Qué mensajes crees que se pueden lanzar o que se deben poner de alguna manera de manifiesto para tratar de reconducir un poquito este atractivo, sin duda, que tienen los Sanfermines para el turista? Sí.
desde la hostelería lo primero que nos gusta decir es que precisamente no es la fiesta que nos gusta tener, ¿no? Que nos gustaría que de alguna manera aquel que viniese atraído un poco por nuestras maravillosas fiestas, pues buscase algo más que no una simple borrachera o un botellón, ¿no? Pero creo que ahí tenemos un trabajo de campo y de fondo y de recorrido importante, porque hay que darle sobre todo una vuelta grande al tema de comunicación. Es verdad que no podemos controlar absolutamente todo, pero que si queremos que se nos conozca como la fiesta que somos, tendremos que tener esa posibilidad de poder y de saber contarla, ¿no? Más allá de todas esas imágenes que muchas veces han sido las que han dado la vuelta al mundo y que ojalá no hubiera sido así, ¿no? Y dicho esto, y bueno, a mí sí que me gusta un poco diferenciar y distinguir, y ya que hemos estado en toda esta tertulia hablando, yo diferencio muchísimo aquel turista visitante que viene a Pamplona con motivación de fiesta, o al que viene a nuestra Navarra, que con el permiso de Pamplona yo creo que somos eminentemente rurales, ¿vale? La motivación es muy diferente, Claro. Más allá de que alguien que nos visite Navarra se aloje en Pamplona o se aloje fuera de Pamplona, yo creo que lo que busca es precisamente todo ese atractivo y esa diversidad que ofrecemos en nuestra tierra. Y luego ya está el que viene exclusivamente, casi exclusivamente, como motivación conocer nuestras fiestas, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es un tema complejo, porque sí que es verdad que desde que hemos empezado el programa estamos hablando de esa Navarra auténtica, espacios naturales bien preservados, distancia entre personas, lugares no masificados. Y luego, tenemos un producto como es Sanfermines, que es justo lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces es difícil a veces pues trabajar con los dos mensajes, ¿no? Se nos conoce por los Sanfermines, por el Camino de Santiago, por nuestros espacios naturales, restaurantes kilómetro cero. Es complicado. Yo creo que tendríamos que ir cada vez, dejarnos de, no sé, de siempre buscar el récord de visitantes, récord de asistentes a Sanfermines y buscar más la calidad, ¿no? Sí, porque eso es cierto también, siempre hemos las cifras que siempre se han puntualizado, ¿no? Pamplona se multiplica por 5, efectivamente estamos siempre magnificando de alguna manera unos hechos que están ahí, pero igual lo que tenemos que fijar el foco, eso, ¿no? Sí. El hacer récord cada año, ¿no? Yo creo que además quizás ahora, pues, los próximos años, yo creo que no va a ser tan fácil, ¿no? El que las cifras de 2019, 18, etcétera, se repitan, ¿no? Pues estoy pensando en el público joven, que es ese nicho, digamos, que quizás no viene a Navarra a otras modalidades turísticas y viene, pues eso, a la borrachera, a la fiesta, a la juerga, pues cada vez más tienen otras ofertas, tienen festivales de música que duran una semana. Que también en Navarra se están poniendo de alguna manera en los últimos años, están cogiendo también. Entonces hay competencia, ¿no? En esas mismas fechas, pues igual tienes 3, 4 festivales en España, más otros X en el resto de Europa, y el público es el que es, ¿no? Entonces quizás va a ser difícil el volver a hacer esas cifras récord, pero precisamente por eso tendremos que ir, yo creo que buscando un poco más la calidad en todos los ámbitos, ¿no? de lo que envuelve, ¿no? la fiesta. Juan, un par de minutillos y terminamos. Yo termino rápidamente porque yo no me siento capacitado para... Ya, es que además, te lo iba a decir, porque tú eres, por todo lo que has dicho en este programa, efectivamente, eres de otro tipo de turismo. Es que realmente yo he disfrutado de los Sanfermines como el que más, o sea, en fin, pero yo ahora los Sanfermines van a cambiar, todo está cambiando, tienen que cambiar, pero no soy capaz de decirte hacia dónde, ni cómo, ni... Desde luego estoy de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz, que la imagen que dan los Sanfermines no se corresponde con la realidad de las fiestas que los navarricos vivimos, ¿no? Pero la verdad, me callo porque yo no soy... Y lo entiendo, y lo entiendo por todo lo que has aportado en este programa, que ha sido mucho además. Beatriz, terminamos. Sí. Pues si me permites una puntualización, la comunicación es complicada, pero también es verdad que el target, el público objetivo al que te diriges, no tiene nada que ver uno y otro, como bien decía, el que viene por motivación de Pamplona San Fermín al resto. Entonces, completamente diferente en uno y en otro caso. Pues hemos terminado. Luis, Juan, Beatriz, ha sido un verdadero placer escucharos, porque la verdad es que
haciéndolo a uno le dan ganas de conocer Navarra, efectivamente, y además desde estos puntos de vista tan agradables. Gracias, seguiremos hablando y abundando en todas las bondades turísticas que tiene Navarra, que son muchas. Gracias de verdad. Gracias. La semana que viene con otro programa que esperemos sea de su interés. Entre tanto, disfruten de lo que queda de esta. Nada más.